Este programa les permite a ustedes contar con un kit de herramientas para facilitar la reactivación económica en sus negocios en unas condiciones de mayor seguridad para que se incluyan en el marco de la normativa. Este programa lo componen, por ejemplo, los 2 talleres de carácter gratuito que tienen contenido jurídico, administrativo, psicosocial, para que los negocios no desaparezcan en su intento de retorno y adicionalmente continúen siendo sostenibles. También les da la oportunidad de acceder a un chat de consulta por parte de Gestión Global. Sería supremamente interesante que ustedes pudieran aprovechar la orientación de estos expertos y tiene usted también acceso a material de consulta. Como podcast, cartillas, notas de contenido de manera permanente que les estarán recordando nuestra relación en el marco de la bioseguridad y el esquema de todo lo que son los protocolos. Por otro lado, la Fundación, a través de la Unidad de Financiación y Desarrollo Empresarial, ha delineado una línea de crédito que va dirigida precisamente a estos temas de invertir en su negocio para ajustarlo a la nueva normalidad. Son parte de esto equipos, herramientas, insumos de bioseguridad y asesorías especializadas en este marco para que usted no desaparezca como empresa. Al final de cada taller entregaremos el certificado de asistencia, que es algo bastante valioso. Usted lo puede hacer visible en las redes sociales, físicamente puede colgarlo en su negocio y esto mostrará de usted una imagen sensible de cumplimiento a la normativa frente a las condiciones de salud de los demás, especialmente la de los grupos de interés, como son los clientes, los proveedores y toda la institucionalidad del ecosistema empresarial. Las certificaciones las recibirá usted una vez diligencie la encuesta de salida. Esta encuesta de salida se la enviaremos por su correo. Usted la diligencia e inmediatamente tendrá su certificado o diploma de asistencia. Como ponente de este taller hemos invitado a Juan Felipe Castillo. Él es experto, administrador de empresa, especialista en gerencia y control de riesgos laborales y ha estado trabajando en toda esta estructura en el marco post-pandémico y tiene bastante experiencia en todo este proceso. Ustedes a él pueden inscribirle apenas termine su intervención a través de este chat. Agradecemos nos coloque también en este chat el nombre completo, el WhatsApp, la actividad económica de su negocio, porque básicamente podemos revisar bien su nombre y mandarle la certificación precisa y mantiene la conexión con nosotros para todo tipo de programas que estemos desarrollando en el marco del fortalecimiento y del desarrollo de sus unidades de negocios para lograr el éxito. Juan Felipe, gracias por acompañarnos, por tu excelente disposición y te cedo la palabra para iniciar esta aventura de conocimientos muy prácticos. Muchas gracias y adelante. Bueno, gracias, señora Liney, por la bienvenida. Saludos a todos. Me presento, mi nombre es Juan Castillo, así como se lo manifestaba hace un instante la señora Liney. Yo soy especialista en gerencia y control de riesgos laborales. El día de hoy nos encontramos en compañía de la Fundación Santo Domingo, al igual, en este caso, de Gestión Global de Servicios, que es la compañía que está direccionando y liderando todas estas actividades para que digamos que la nueva normalidad en la que nos encontramos, digamos, se pueda llevar a cabo, se pueda desarrollar de manera segura. Bueno, el tema de la cámara, cuando me colabore, señora Liney, la estaré compartiendo. Okay. Creo que allí pueden ver la presentación. Bueno, importante, siempre me ha parecido importante que se conozca el génesis de dónde se originó todo este tema o toda esta situación, la cual estamos, digamos que, con la cual convivimos al día de hoy. Sabemos que esto por allá aproximadamente el 31 de diciembre de 2019
digamos que el gigante asiático le alertó a la OMS del brote de una nueva cepa de coronavirus, que ya sabemos en este caso que puede causar una enfermedad grave e incluso la muerte. Es importante que se tenga en cuenta de que el virus como tal se llama SARS-CoV-2 y estar expuesto a dicho virus me va a generar la enfermedad del coronavirus o el COVID-19. Ya se tiene claro o se tiene establecido de que el origen del virus fue producto de la evolución natural. Sabemos en este caso de que hay un reservorio y posterior a eso digamos que tenemos un huésped intermedio que fue el que llevó la transmisión directa hacia los humanos. La familia de los coronavirus son una amplia familia, como prácticamente lo dice la presentación, solo que datan unos coronavirus agresivos, como lo podemos apreciar el año 2003, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que se presentó también en China, y en el año 2012, el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, son digamos que lo que data de los virus que se nos han presentado y los que nos han permitido, digamos, atender esta emergencia o saber en este caso cómo se puede comportar, digamos, un virus de esa magnitud como lo es el SARS-CoV-2, que sabemos que se nos presentó en el año 2019. La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo, hizo la declaratoria de emergencia sanitaria, digamos, por la propagación de la pandemia a nivel continente. Al igual allí sabemos de que la Organización Mundial de la Salud, en su comunicado, dejó claro de que el coronavirus no iba a ser solo una crisis de salud pública, sino que iba a ser una crisis que afectaría a todos los sectores, así como lo podemos apreciar cada uno de nosotros y cada una de las actividades que se ha venido desarrollando, que las llevamos a cabo de manera rutinaria, no las hemos podido seguir desarrollando de manera ordinaria, sino que debemos estar ceñidos de diferentes recomendaciones que nos permitan en este caso evitar el contagio. Al igual hubo un comunicado, en este caso la Organización Internacional del Trabajo, digamos que instaba a todos los gobiernos, en este caso a proteger a los trabajadores dentro de su lugar de trabajo, que se quería evitar en este caso el desempleo, pero obviamente que las actividades se desarrollaran de manera segura. Obviamente tenemos claro de que si el país se detiene, prácticamente la economía al igual también va a sufrir un declive. El gobierno el 12 de marzo, digamos que hizo la declaratoria de emergencia sanitaria. Esa declaratoria de emergencia sanitaria permitió contar con un marco legal, en este caso, que le permitía, digamos que tomar medidas rápidas y excepcionales y atender, digamos que esos espacios más vulnerables, esos sectores vulnerables, por, digamos, en este caso, relacionados a la pandemia o al virus. Surgió una resolución que es la 385. Dicha resolución establece, en este caso, unos mecanismos de transmisión, importante que los conozcan. El primer mecanismo de transmisión del virus sabemos que son las gotas respiratorias, al toser o al estornudar. Digamos, en este caso, si yo tengo contacto con una persona o estoy conversando con esa persona y no estoy guardando el distanciamiento, en este caso, si la persona está tosiendo o estornudando y no tenemos, en este caso, ninguno de los dos los elementos de bioseguridad, como pueden ser unas gafas, un protector nasobucal, puedo terminar contagiándome. El segundo mecanismo de contacto, en este caso, es contacto indirecto con superficies inanimadas. Si yo toco un control remoto, digamos una tablet, un teclado, un celular, si yo toco ese dispositivo, en este caso, si tengo mis manos contaminadas, en este caso yo soy el portador porque lo tengo en mis manos, voy a contagiar ese elemento y en el evento de que otra persona lo toque y se lleve sus manos a los ojos, nariz y boca, que son las mucosas, o en el evento de que tenga una herida, si se toca esas partes o esas áreas, va a terminar, digamos, en este caso, contagiándose. Entonces es importante que se tengan en cuenta estos mecanismos de transmisión, que son los que me permiten establecer esas medidas básicas de bioseguridad. El último son los aerosoles por microgotas, pero ya esto digamos que se ve más que todo en el sector salud, donde realizan algún tipo de procedimientos invasivos y demás. Sabemos que hay una resolución base, creo que en este caso todos hemos escuchado la resolución 000666. Esa resolución tiene origen el 24 de abril de 2020.
Sabemos de que aquí se estableció, digamos que las medidas generales de todo lo que tiene que ver con las actividades a desarrollar de manera segura. Esto con la intención, en este caso, de mitigar y controlar todo el tema de la pandemia. Hubo un decreto que fue el 749 del 28 de mayo. Ese decreto, digamos, en este caso, permitió el derecho de circulación de personas, porque si recuerdan, hasta ese momento estábamos en un aislamiento obligatorio, pero este decreto permitió la circulación de personas, entre ellas todo lo que tiene que ver con los servicios de peluquería. En este caso, las personas que iban a desarrollar dichas actividades debían estar, en este caso, cumpliendo los lineamientos o cumpliendo las directrices establecidas en dicho decreto. Importante que posterior a eso surgió una resolución, que es la resolución 899 del 10 de junio de 2020. Digamos que esta es la base para todo lo que yo en este caso les voy a exponer. Importante, esta resolución nos habla, en este caso, del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, en este caso en lo que tiene que ver con peluquerías y otros tratamientos de belleza. Importante, ¿qué me dice ese anexo técnico en el numeral 5? Me habla, digamos, en este caso de, digamos que escenarios puntuales, como lo son las medidas locativas, y me habla de un tema de adecuación. Me dice en este caso que la organización que yo debo tener dentro de mi salón de belleza o dentro de mi inmueble, tratar, en este caso, de guardar un espacio, un puesto de trabajo entre cliente y cliente, ya sea en este caso en el lavacabezas, en el tocador o en el evento, de que pueda distanciarlo, por lo menos que sean unos 2 metros, si así me lo permite, digamos que mi local. Importante que yo tenga una puerta de ingreso y una puerta de salida. ¿Por qué es importante contar con esto? Esto me permite a mí, controlar ese personal que esté ingresando, saber cuál es mi aforo y si estoy cumpliendo con él, porque recuerdo, ok, sí, perfecto. Eh, yo en mi mueble, sin colocar en riesgo, digamos, a ninguna de las personas que hice, porque recuerden que debo tratar de que se garantice el distanciamiento físico de por lo menos 2 metros. Importante en este caso, el tema de las citas previas. Yo debo atender con citas previas, ¿cierto? Si a mí me va a visitar un cliente, ese cliente debe estar agendado. ¿Por qué? Porque si no lo agendo, puede que un día sábado yo tenga un aforo de 10 personas y vayan 20. ¿Cómo hago? Prácticamente debo atender a ese personal, e incluso si no lo atiendo, estoy creando una congestión en la parte externa de mi mueble. Debo tratar de retirar todo lo que tenga que ver con revistas, libros, juguetes, folletos. En este caso es muy común que los veamos en las peluquerías, porque obviamente hay personas esperando a tomar el servicio y tratamos de que tengan esos elementos allí para que puedan, digamos que entretenerse mientras esperan. Importante, las medidas locativas de adecuación en el tema baños. Estos van a estar dotados con papel higiénico, agua potable, dentro de lo posible un dispensador de jabón antibacterial y el tema de toallas desechables. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Los baños deben estar señalizados. Recuerden el distanciamiento mínimo de 2 metros. En el área de atención al cliente, debo tratar de colocar una mampara o una barrera en físico prácticamente que evite tener el contacto directo con el cliente. Eso para el área de atención al cliente. En el tema de mantenimiento y desinfección, yo debo tener establecido un protocolo de limpieza y desinfección que incluya, aparte de mis instalaciones, la limpieza y desinfección de los elementos de realizar las actividades, ya sea en manicure, pedicure, todas las actividades que realice. En este caso, si voy a hacer un corte de cabello y demás, me permite tener establecido, en este caso, con qué periodicidad y quién es el responsable, qué elementos voy a utilizar para realizar dicha actividad de limpieza y desinfección. Esto es importante antes, durante y después del desarrollo de las actividades. Debo tratar de todo lo que son las zonas comunes, pisos, tocadores, mesas, puertas, baños. Todo debo tratar de tenerlo establecido en un procedimiento que me diga en este caso cuál va a ser el mismo que voy a realizar por cada una de las áreas, con qué periodicidad o frecuencia, qué elementos de protección personal va a utilizar la persona que realice dicha actividad.
Importante los insumos que va a utilizar y tener un formato que me permita validar de que efectivamente eso se está llevando a cabo. Es importante en este caso tener en las entradas y en los puntos de atención y puestos de trabajo dispensadores de alcohol glicerinado. Eso es importante, obviamente, es el alcohol que puedo utilizar para echar en mis manos. Pero recuerden, entradas, puntos de atención y puestos de trabajo, sí o sí me obligan a que tenga dispensadores de alcohol. Ok. Las herramientas de trabajo y los elementos de dotación, esto es importante, que se utilicen dentro de lo posible todo lo que tenga que ver con toallas, tapabocas y guantes que sean desechables o en el evento de que no lo sean, que sean de uso individual. Ya se los manifesté que posterior a utilizar cualquier tipo de herramienta, debo tratar de aplicar un procedimiento de limpieza y desinfección. Aquí se sugiere, la resolución sugiere que se utilice el glutaraldehído para dicho procedimiento. Importante, no se puede utilizar cartucheras para aportar las herramientas, digamos, en este caso la resolución lo prohíbe, debo tratar de evitar tener esa práctica, entonces tratar de que prácticamente mis trabajadores no lo utilicen. El tema de los productos, hay productos que se van a aplicar, se deben aplicar normalmente, digamos, se tomaban con las manos o con los dedos para aplicárselo al usuario, ya prácticamente eso está totalmente prohibido. Debo tratar de tener en este caso una espátula para poder realizar dicho procedimiento de manera correcta. Antes y después de aplicar todo lo que tiene que ver con champús, mascarillas, debo tratar de lavar mis manos. No puedo compartir ningún tipo de producto, ningún tipo de herramienta durante el servicio. Es importante en este caso que para el tema del lavacabezas, textualmente lo dice la resolución, debo tratar de proteger el cuello del usuario. Ya puede ser, ya es posible que utilice un plástico transparente, si lo dice la resolución, tipo vinipel, que se puede colocar, digamos, entre la superficie del lavacabezas y el cuello del usuario o con una toalla desechable. Importante, se los he manifestado cada vez que en este caso, un cliente utilice ya sea un lavacabezas, una silla, que éste utilice, digamos, que una capa importante debe ser lavada y desinfectada y debo tener, digamos, en este caso, para poder cumplir con la atención o el servicio, digamos, un elemento que me permita, digamos, en el evento de que tenga que limpiarlo, pueda sentar a otro cliente, ¿cierto? Que no me va a generar ese traumatismo allí de que mientras limpio o mientras voy y lavo la toalla y la desinfecto o la capa en este caso que se utiliza para el tema del corte del cabello. Los elementos de protección personal, tal cual me establece que debo entregar tapabocas, lentes, guantes desechables y alcohol glicerinado. Estos son los insumos que debo entregar. Al personal de aseo sí o sí debo entregarle todo lo que tiene que ver con gafas, tiene que ver con guantes, lo que tiene que ver en este caso con delantal y dentro de lo posible asignarle ya los elementos anexos si requiere que se le entreguen unas botas u otro elemento de protección personal adicional. Debo tratar de hacerlo, eso con el personal de aseo y no se puede negociar. Al personal de atención al cliente, sí el tapabocas, pero debo garantizar una protección para sus ojos. Ya en este caso puede ser una mascarilla, puede ser una careta, perdón, una careta facial o puede ser unos protectores, unas gafas, conocemos como protectores nasobucales, protectores en este caso para los ojos, perdón, y el tema de suministrar alcohol glicerinado al 60%. Esto debe estar disponible para el personal, en este caso, de atención al cliente. Importante cuando vaya a utilizar algún tipo de envase o lo cubro en este caso con un plástico transparente mientras lo utiliza una persona, posterior a que lo vaya a utilizar la otra, debo retirar ese plástico para que la otra lo pueda utilizar. Recuerden que entre ese proceso debo garantizar de tener mis manos limpias. O en el evento de no ser así, debo tratar de cumplir con un procedimiento de limpieza y desinfección ante esos envases. En este caso, todo lo que tiene que ver con productos como lociones, cremas, ceras, exfoliantes, debo tratar de que siempre se encuentren cerrados. En el evento de que estos productos no lo estén, debo desecharlos. Debo tratar de garantizar de que si lo utilicé, tratar de cerrarlo. De no ser así, si se me olvidó, la resolución dice que debo desecharlo inmediatamente. Todo lo que son artículos de un solo uso, en este caso, debo tratar de incluirlos dentro de mi procedimiento, ya sea pañoletas, gorros, plásticos, aplicadores,
este caso que sean desechables, utilizarlos y tener en este caso, digamos, una caneca para disponerlos. Esa caneca, como bueno, creo que no se los he manifestado, pero para el desecho debe ser de color rojo. Debo, en este caso, evitar servicios en los que implique que me deba quitar el tapabocas, perdón, que el cliente deba quitarse el tapabocas. Si eso ocurre, debo tratar de garantizar en este caso de que yo cuente con una careta que me proteja, una careta facial, mi protector nasobucal y aplicar todas las medidas de bioseguridad si tengo contacto con el cliente, ir a lavar mis manos posterior a eso, no tocar mis mucosas, pero dentro de lo posible tratar de que ese procedimiento sea lo más rápido del caso. Cuando ya lo culmine, tratar de que o exhortar al usuario para que nuevamente se coloque su elemento como lo es el protector nasobucal. Para el tema de las camillas, esto es lo que tiene que ver en los procedimientos estéticos. Debo cambiar las fundas y sábanas después de cada uso. También le manifesté en este caso las capas que se utilizan para el tema del corte del cabello deben ser reemplazadas ante cada uso. Importante el tema de las máquinas. Sabemos de que las máquinas tienen unos peines o unas guías, no se conoce. En el momento de que yo la utilice con un trabajador, perdón, con un cliente, debo tratar en este caso de tener unas adicionales para poder someter esas guías o esos peines a un procedimiento de limpieza y desinfección. Entonces es importante que tengan allí, digamos, que ese elemento alterno. Importante, el usuario debe, esto es un debe llevar sus propios productos cosméticos para el tema del maquillaje. Si no los lleva, se le deben vender al usuario, los puede comprar y prácticamente se los puede, digamos, en este caso, quedar consigo. Igual él los compró. Hay un procedimiento de asepsia ya establecido en la resolución 2827. Si ustedes se pueden dar cuenta, ustedes son uno de los sectores más fuertes en el tema de bioseguridad. Digamos que ustedes están manejando estos procesos hace años, hace más de 15 años están manejando todos estos procesos de asepsia. Entonces, digamos que todo esto se les va a hacer, digamos que un poco sencillo, simplemente de que lo tengan procedimentado y que tengan, digamos, un mecanismo que les permita a ustedes, digamos que controlar o que les permita verificar el cumplimiento. Bueno, en este caso hay un espacio de ventas, un espacio de atención al cliente. Ese espacio se sugiere que sea atendido por un solo estilista o una persona encargada del área de ventas. ¿Por qué motivo? Para evitar en este caso un tránsito adicional de personas, una persona adicional en este caso que va a tener contacto con los clientes. Es un factor de riesgo menos, entonces debo tratar dentro de lo posible de que sea una sola persona. En el tema de interacción dentro de las instalaciones, esto es importante, yo debo atender con cita previa, sí o sí. Y las personas mayores de 70 años, debo tratar de atenderlas a primera hora. Entonces, a la persona que yo designe, que va, digamos, en este caso, a designar esas citas previas para que sea atendida dentro de mi peluquería, dentro de mi salón de belleza, debo tratar de consultar qué edad tiene. Recuerden, en este caso, para tratar de asignarle un horario matutino, se presume que esos horarios son, digamos, los de menos congestión. Importante, en todo lo que son las zonas comunes de descanso y circulación, debo tratar de garantizar el distanciamiento físico. Si tengo una cocina, si tengo unas áreas de esparcimiento, debo tratar siempre de que se garantice los 2 metros de distancia. Debo tratar de asegurar el uso obligatorio del tapabocas, garantizar el proceso de lavado de manos. Esto debo tener un mecanismo que me permita, digamos que certificar o validar de que la persona use el protector nasobucal, de que la persona se lave las manos, en este caso, por lo menos cada 3 horas, que es lo que sugiere la resolución. Ahora, importante, si tengo contacto con algún tipo de superficie o elemento, ya sea una perilla, un celular, un elemento que yo presuma que esté contaminado, si me toco mi protector nasobucal, si voy a consumir algún tipo de alimento, también debo lavar mis manos. Entonces es importante que esto se cumpla. El tema del protocolo de etiquetas respiratorias, esto lo piden demasiado. Debo tratar que esto esté socializado a mis trabajadores al momento de que vayan a estornudar, que lo hagan en este caso con la cara interna del codo y si utilizan una servilleta, obviamente, limpiarse y desecharla, digamos, en las canecas establecidas. Debo tratar de disponer con un alcohol al 70% para la limpieza, en este caso, de todas las superficies. Importante, si
tengo algún tipo de síntomas relacionados con fiebre, tos, secreción nasal, debo tratar de evitar acercarme a realizar mis actividades laborales, debo notificarle ya sea a mi jefe inmediato o notificarle al área de seguridad y salud en el trabajo en el evento de que mi empresa cuente con la misma, de que mi peluquería o mi salón de belleza cuente con un personal designado para dicha actividad. Debo evitar el contacto físico, está prohibido, ya esto digamos que es algo eh, repetitivo y creo que en las medidas básicas está establecido todo lo que tiene que ver con dar la mano, besos y abrazos, eso está totalmente, digamos que, abolido. Importante en este caso, un instante, en el tema de interacción dentro de las instalaciones, debo tratar de mantener lo que son ventanas y puertas abiertas en el evento de que la resolución me habla, en este caso, de un aire acondicionado que tiene unas especificaciones, digamos que muy puntuales. Debo tratar de hacer el respectivo mantenimiento ligado a la ficha técnica del mismo aire, de la misma máquina. Debo tratar dentro de lo posible utilizar como ropa de trabajo tela antifluidos. Recuerden, importante, esta dotación o esta ropa debo tratar de tenerla alineada a mi procedimiento de limpieza y desinfección para garantizar en este caso de que cuando la utilice ya prácticamente esté desinfectada, no utilizarla todos los días sin que se someta a ese procedimiento de limpieza y desinfección. Retirar todo lo que son joyas, debo utilizar cofia obligatoriamente para el procedimiento de estética facial y corporal. Debo tratar de realizar la desinfección de los zapatos. Para eso existen unos tapetes impregnados con hipoclorito o en el evento de que tenga alcohol. También puedo rociar, digamos que la suela de los zapatos de mis clientes o de mis trabajadores. Importante, o queda prohibido el consumo de alimentos, y en este caso en el área de la peluquería. Eh, yo debo tener definidas zonas para que mis trabajadores, en este caso, consuman los alimentos de manera segura. No quiere decir de que ellos no van a consumir alimentos dentro del inmueble, sino que yo debo definir áreas seguras para que ellos los consuman. Debo prohibir el uso del celular. El uso del celular, recuerden, en este caso, yo se lo puedo prestar a cualquier persona, mira, realizo una llamada. Es un elemento que se presta en este caso para contener el virus. Entonces debo tratar de no tener uso del mismo. La cocina, como se los manifesté, debo tratar de dotarla con elementos de aseo pertinentes. Recuerden, el alcohol glicerinado al 60% es para el tema de manos y y el alcohol, en este caso, antiséptico al 70% es para rociar en las superficies. Entonces eso ténganlo en cuenta allí para cuando vayan a comprar, digamos, que ese insumo. Y el hipoclorito también se puede utilizar, digamos, como alterno al tema del antiséptico, el alcohol. En interacción con terceros, proveedores, clientes, aliados, debo tratar de garantizar, como se los manifesté, con todas las partes interesadas, miren que allí tengo proveedores, tengo clientes, tengo aliados, garantizar el distanciamiento de por lo menos 2 metros. Obligatoriamente, el uso del tapabocas y guantes no estériles. Yo sugiero en este caso de que socialice, eso va dentro de mi plan de comunicación, tener establecido para esas partes interesadas y lavamanos y socializarle, digamos, cómo es el respectivo lavado de manos y que nosotros en nuestro salón de belleza, en nuestro inmueble, contamos, en este caso, con la dotación, en este caso, para que ellos realicen el respectivo lavado, el correcto lavado de manos. Entonces, debo tratar de tener eso establecido dentro de mi plan de comunicaciones. Debo recordar al cliente el uso del tapabocas dentro de lo posible. Sí o sí, debo restringir el ingreso a menores de 6 años, personas con síntomas y acompañantes. Esto sí es importante. Debo tratar debo idearme un mecanismo para evitar de que los menores de 6 años ingresen a mis instalaciones. Las personas con síntomas, ¿cómo las identifico? En este caso, toma de temperatura, digamos que le puedo hacer una consulta o una encuesta de síntomas, identificar en este caso por medio de preguntas si la persona es admisible o es inadmisible. El tema de acompañantes, ustedes me dirán, bueno, Juan, pero si es un adulto mayor, ya allí digamos que tengo que ser condescendiente con la situación. Si es un adulto mayor y él prácticamente requiere para movilizarse un acompañante, ya allí sí debo, digamos que, tener esa excepción, pero dejarlo claro dentro del protocolo.
El día de la asignación de la cita y un día antes, recuerden, esto es el día de la asignación de la cita, el día que yo llame a la persona, y un día antes debo hacer las siguientes preguntas de manera telefónica a los clientes. Como por ejemplo, le vas a consultar si ha tenido tos, le consultarás si ha tenido fiebre, le vas a consultar si ha estado en contacto con una persona sospechosa de COVID-19 o si ha estado en espacios, en este caso, digamos, en clínicas o en centros médicos donde se presume que el virus se encuentra. Debo consultarle, son 5 preguntas, la resolución me habla de 5 preguntas. Recuerden de que si la persona me contesta a alguna de ellas que sí, debo reprogramarlo en 14 días. Igual eso debo manifestárselo antes de hacer el procedimiento. Debo hacérselo saber al cliente. Prácticamente le haces las preguntas que él te responda y con base a eso, digamos que le entregas la información. El tema de los catálogos de productos y servicios en línea, y el tema de catálogos y productos debo tratar de llevarlos a servicios en línea. Recuerden en este caso de que todo está abocado al tema tecnológico. Debo evitar crear aglomeraciones o congestiones de personas preguntando por productos. Dentro de lo posible, digamos, definir un mecanismo de domicilio, de que la persona compre su producto en línea o que lo compre por teléfono y yo se lo envíe, digamos, ya ahí ustedes acuerdan con el cliente o llegan a un acuerdo de si él paga el domicilio o ustedes le entregan el domicilio gratis. Ya eso, digamos, lo terminan de definir ustedes. El tema de desplazamiento desde y hacia el lugar, hacia el lugar de trabajo, en este caso se sugiere al salón de belleza o la peluquería que establezca horarios escalonados o por días. ¿Con qué intención? Evitando en este caso de que el tránsito de sus trabajadores por la ciudad sea en horas donde haya menos aglomeraciones. Por ejemplo, digamos en este caso todas las empresas ingresan a las 8 de la mañana. Debemos tratar de establecer un horario posterior a eso, 8:30, 9 de la mañana, y digamos que ya los trabajadores cuando utilicen el servicio de transporte masivo, utilicen un servicio público, un servicio de transporte público, digamos en este caso les permita estar menos expuestos al virus. Dentro de lo posible, debo establecer de que el trabajador utilice una ropa para trasladarse desde su casa al trabajo cuando ya ingrese, antes de llegar a esa área donde ya va a realizar sus funciones, debe cambiar su ropa, ¿sí? Debe tener una ropa de uso exterior y una ropa, en este caso, para llevar a cabo las actividades intralaborales. Dentro del plan de comunicaciones, este tema se los hablé hace un momento, y que es un plan de comunicaciones, me resume cómo me voy a comunicar yo con todas las partes interesadas, cómo me voy a comunicar en este caso con mis clientes, cómo me voy a comunicar con mis proveedores, cómo voy a llegar a mis trabajadores. Importante, debo tener definido un mecanismo que me permita todas estas recomendaciones sean claras, sean oportunas, sean legibles. Ya yo decido si es por medio de una red social, si es por medio de un afiche, si yo me grabo un video y ese video yo lo proyecto en mi televisor cuando estén los usuarios allí. Debo tratar de definirlo y garantizar en este caso de que el mensaje llegue. En el tema de prevención de contagio, esto es importante. Debo tratar de implementar un registro para cada trabajador. ¿Qué debe haber en ese registro? Nombre, dirección y teléfono. Al igual que al cliente, debo también tener esa información porque recuerden que aquí se hace un cerco epidemiológico. Aquí trato de ubicar, por ejemplo, si alguno de los trabajadores que estaba atendiendo a Juan salió positivo y Juan atendió a ese cliente en un momento donde él se retiró la mascarilla porque un procedimiento demandaba que fuera así, ¿cierto? Entonces ahí hay un contacto estrecho. Ya allí esa persona yo debo llamar a notificarle de la situación presentada para que esa persona tome todas las medidas, si tiene que aislarse o no, llame a su EPS y se establezcan las recomendaciones específicas. Recuerden aquí, esto es importante, el tema de la confidencialidad, tratar de manejar toda la información. Recuerden, dentro de lo posible, el tema de data, que lo tengan muy en cuenta. El tema de síntomas, ya se lo manifesté, si presentan algún tipo de síntomas relacionado con una gripe común, deben notificarlo, sea que tienen tos, digamos, están expectorando, tienen moco, dentro de lo posible tratar de notificárselo al área o en este caso a su jefe inmediato. El tema de la base de datos, esto era lo que les manifestaba, eso me permite a mí crear ese cerco epidemiológico, me permite aislar a las personas. Dentro de lo posible debo tener un censo que concluya cuáles son las personas o cuáles son, digamos, los familiares o esas personas con las cuales conviven
mis trabajadores mayores de 70 años y que tienen algún tipo de enfermedad de base o preexistente. Eso debo tratar de definirlo. Al igual que yo debo identificar en mis trabajadores los que tengan algún tipo de enfermedad de base preexistente. Recuerden que esas personas que tienen enfermedades de base son las más susceptibles al momento del contagio. Son las que más sufren al momento de que se contagian. En el tema de monitoreo del estado de salud del personal, proveedores y clientes, recuerden, la toma de la temperatura va al ingreso y va al final. Esto sí o sí debo estarlo desarrollando y debo tener, como se los manifesté, un mecanismo que me permita compilar todo lo que es nombre, dirección, teléfono, la temperatura del ingreso y la temperatura del final que le tome yo a mi trabajador. Dentro de lo posible, tengo como una opción desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológico para detectar al personal enfermo. Es una alternativa. Puedo recibir apoyo, en este caso, de la entidad administradora de riesgos laborales. Debo informar, recuerden, a las autoridades sanitarias, en este caso en Barranquilla, la Secretaría de Salud Distrital. A mi EPS también debo hacer la notificación y el reporte en el evento de que presuma en este caso, tenga las pruebas de que sea por causa o vocación del trabajo, debo hacerlo a la ARL. Aquí es importante en el tema de notificación y alerta, tener claro en el evento de que se me presente un síntoma o tenga ese contacto estrecho. Dígase contacto estrecho, contacto con una persona, en este caso, que es sospechosa para COVID-19 o es positiva. Debo saber a qué área de la empresa, cuál es ese número al cual debo llamar para hacer la notificación. Y dentro de lo posible, allí mismo debo de disponer de un área de aislamiento. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que llegó bien, yo le tomé la temperatura y estaba por debajo de los 37.9 grados, y el trabajador está bien. De un momento a otro pasaron 3 horas y el trabajador empezó a estornudar, empezó a toser y me dice, tengo fiebre. Yo debo tener definido un área donde voy a aislar a ese trabajador. Eso me lo van a pedir sí o sí cuando me estén validando mi protocolo de bioseguridad. Me van a consultar cuál es esa área que yo tengo definida para aislar a mi trabajador mientras realizo el respectivo llamado a EPS y recibo recomendaciones. ¿Con qué objetivo? El objetivo es de llevar a esa persona a una área segura donde no se propicie el contagio, porque si esa persona yo la siento en cualquier sitio y llega un cliente y se sienta al lado, ahí estoy propiciando el contagio. Entonces, digamos que para eso se define esa área. Pero lo posible es que sea una área aislada dentro de todo el inmueble. Hay unas medidas de recomendaciones al salir de la vivienda. Debo visitar solamente aquellos lugares que sean estrictamente necesarios dentro de lo posible. Ya el tema de besos, abrazos, dar la mano, ya sabemos de que eso está abolido. Debo tratar de utilizar dentro del transporte público, todo lo que tiene que ver supermercados, bancos y demás, mi protector nasobucal. Si utilizo transporte público, sin tratar de utilizar guantes. Tengo unas medidas al regresar a la vivienda. Debo, dentro de lo posible, desinfectar con alcohol todos los elementos que yo traiga de manera externa, traiga conmigo, dentro de lo posible. Recuerden que hay terminales que se pueden dañar si les roció alcohol de manera directa, entonces tratar de utilizar un paño. Y demás, la suela de los zapatos debo tratar de desinfectarla y dentro de lo posible, antes de tener contacto con mis deudos o con mis familiares, debo bañarme y en este caso cambiar mi ropa. Definir 2 áreas, como se los he manifestado. Un área limpia y un área contaminada. En el área contaminada dejo toda la ropa que traigo de la calle y en el área limpia, ya cuando me haya duchado, me haya bañado, y allí sé que puedo tomar, digamos, que esa ropa y demás elementos. Sabemos de que la resolución 1462 de agosto de 2020, digamos que prorrogó lo que fue la emergencia sanitaria, digamos que la misma va hasta el 30 de noviembre de 2020. Importante que tengan en cuenta, digamos, cuál fue la resolución. Igual aquí está, digamos que en la referencia. Sabemos de que debemos tener de base la resolución 00006 del 24 de abril de 2020. ¿Qué es importante y les recomiendo? Debemos tratar de toda esta información volverla funcional. No prácticamente mirar la resolución y llevarme toda la información y no saber cómo la voy a aplicar o cómo le voy a dar, digamos, en este caso, la implementación. Porque debo tener la capacidad de implementar efectivo con el protocolo o las actividades que plasme allí. Entonces, digamos que es importante que cada uno de ustedes, los líderes, cada una de las áreas que esté liderando estos procesos, saber cómo voy a cumplir, cómo voy a cumplir. Si yo estoy definiendo una medida
que me permita a mí tomar la temperatura, ¿cómo voy a hacer o qué hago yo con esos datos? Porque, por ejemplo, me puede tomar la temperatura, digamos, que una persona que no esté capacitada y, por ejemplo, si esa persona no validó de que efectivamente a la persona que se le tomó la temperatura estuviera por debajo de los 37.9 grados. ¿Qué pasó allí? O sea, debo tener la capacidad de analizar si efectivamente a todos los trabajadores diariamente se les está tomando la temperatura. ¿Y eso qué me lo da? El análisis, en este caso, de los formatos, saber en este caso si estoy cumpliendo, si tengo 10 trabajadores, a los 10 les estoy haciendo la toma de la temperatura de manera diaria, al ingreso y al final, saber si a todos les estoy entregando los elementos de protección personal. En este caso, estoy garantizando el recambio, los elementos de protección o los elementos de bioseguridad son los correctos, son los acordes a la actividad. Entonces, más que todo, digamos que es saber cómo aplico todas estas recomendaciones que tiene la resolución dentro de mi actividad laboral. Señora Liney, y hasta allí digamos que culminamos con... Bien. Gracias, Luis Felipe. Aquí tenemos un par de preguntas de Inder Villalba. Dice, cuando es a domicilio el servicio, ¿cuáles son los protocolos? Bueno, la resolución no me habla, digamos, en el tema nada, pero lo que sí le sugiero que si vamos a realizar esos procedimientos a domicilio, yo tenga la capacidad de asegurar de que mi trabajador va a realizar, en este caso, su procedimiento de manera segura. Recuerden en este caso que él va a ingresar a un área donde no estoy garantizando de que se esté limpiando y se esté desinfectando. Mi trabajador va a ingresar a un área donde pueden haber, digamos que la media de personas que viven en una familia en Colombia son 5 o 6, por ejemplo. A esas 6 personas se les tomó la temperatura, no lo sé. Esas personas tienen síntomas, no lo sé. Entonces debo tratar de que si voy a incluir eso dentro de mi servicio, garantizar que las condiciones se cumplan, o sea, las condiciones sean seguras, porque si estoy enviando a un trabajador a hacer esa actividad y no se están cumpliendo las sugerencias y las recomendaciones, digamos que sería complejo. En este caso, yo creo que se refieren exactamente a esas personas que tienen unidades de negocio y que su servicio es a domicilio usualmente. Entonces, ¿cuáles serían las medidas básicas para contener todo esto, para prevenir más bien toda esta, digamos, toda esta situación del COVID, que no se contagien, etcétera? No, medidas básicas, si se va a transportar, en este caso, dentro de lo posible, suministrarle un vehículo seguro, evitar de que tome un servicio de transporte masivo, de que cuando llegue a la vivienda o al domicilio, dentro de lo posible, si le puedo entregar un termómetro que permita medir la temperatura del cliente, el cual se va a atender, eso es importante porque muchos clientes no lo van a tener. Entregar todo lo que tiene que ver con el protector nasobucal, guantes, en este caso el protector o la careta protectora, en este caso, que aísle ese contacto con el cliente y dentro de lo posible evitar que tenga contacto con otra persona diferente a la cual ya se le va a realizar la actividad antes de que se cumpla ese proceso. Recuerden, allí tenemos que alinear esas preguntas que se le van a realizar antes de dirigirme hasta su domicilio. Entonces, más que todo es un tema de que ustedes lo estructuren y que cumplan con todas las condiciones. ¿Cómo voy a cumplir o cómo voy a ser garante de que esto se cumpla? Muy bien. Buenas tardes, gracias por la charla. ¿El alcohol glicerinado funciona para limpieza de superficies? No, lo sugiero que sea en este caso para las manos. Solamente para las Sí, para las manos. manos. Para la superficie les recomiendo en este caso lo que tiene que ver con el hipoclorito. Ok, muy O el bien, alcohol isopropílico también les sirve. muy bien. José Tapias pregunta, aparte de la boca, la nariz, los ojos, ¿por qué otro lugar puede entrar el coronavirus al organismo humano? Bueno, digamos que puede ser los oídos o puede ser también en este caso si tengo algún tipo de cortada, por allí también puede ingresar. Ya eso se convierte también en una mucosa. Ok. O sea, debo prohibir tocar todo lo que sea mi cabeza, tratar de no tocarlo dentro de lo posible. ¿Tienen alguna otra pregunta? No encuentro, por ejemplo, Galaxy. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Elis Pava.
¿Cómo mitigar en las manos la resequedad que ocasiona el alcohol y el gel? Bueno, digamos que allí pueden utilizar cremas exfoliantes, humectantes. En este caso, digamos que ustedes que están en el sector de belleza, creo yo que tienen claro qué elementos pueden utilizar allí para el tema de evitar la resequedad y demás. Pero sí, cremas humectantes es lo que pueden utilizar. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aquí hay otro mensaje. ¿Cómo hacemos con los maniquís? Bueno, el tema de los maniquís, bueno, importante. Todo lo que tenga yo en mi mueble debo tenerlo procedimentado para una limpieza y una desinfección. Yo puedo tener el maniquí allí, importante, dentro de lo posible, establecer un procedimiento de limpieza y desinfección para el mismo. Lo limpio al ingreso, lo limpio al final y le puedo hacer una limpieza, ahí, digamos que muy superflua al intermedio, al mediodía o qué sé yo, pero recomienda la resolución dentro de lo posible, tratar de retirar todos los elementos. Estamos hablando absolutamente todos los elementos, en este caso, que no sean necesarios para el desarrollo de la actividad. Ahora ustedes se preguntarán si es necesario efectivamente contar con un maniquí para poder, digamos, en este caso, mostrar algún tipo de producto, mercancía que yo requiera vender. Entonces sí puede ser, se puede incluir dentro de ese procedimiento. Después Muy que sea bien, limpiado y desinfectado, no debe haber problema. muy bien. Yadis Jaira Blanco de la Torre pregunta, buenas tardes, ¿qué porcentaje de hipoclorito, 5 o 15 para limpiar los zapatos y superficies? Ok, hay una fórmula, esa fórmula yo la tengo en Excel, digamos que permite medir, digamos que esas proporciones en cuanto a agua y en cuanto a, digamos, en este caso, la concentración del hipoclorito. Yo se las voy a suministrar, si quieren ustedes se las pueden compartir. Allí lo tengo con hipoclorito, lo tengo con amonio y también lo tengo con bacocin, que es otra fórmula, que es otro elemento que también se utiliza para el tema de la desinfección. Entonces yo se las suministro y con esa fórmula digamos que pueden hallar todo lo que tiene que ver con las proporciones. Muy bien, eso se lo vamos a enviar entonces con todo el material educativo que incluyen las cartillas. Inder Villalba o invitado Fundación 2 dice, ¿cómo se debe manejar los utensilios? ¿Cómo se deben manejar los utensilios? Bueno, en este caso recuerden definir si es un utensilio para, bueno, no sé si utensilio se está refiriendo a los elementos que utiliza la persona para el tema de manicure, pedicure, si está utilizando, si requiere esos utensilios, debe tratar de definir que sean utilizados por una sola persona dentro de lo posible, si no puede ser así, antes de que pasen a manos de otra y otro procedimiento, sean limpiados y sean desinfectados, digamos en este caso con las recomendaciones ya establecidas. Ok, dice, ella hace referencia a el caso de los spa, cómo manejar las máquinas. Ok, listo. Recuerden, si una persona utiliza una máquina en específico, antes de que otra trepe a la misma, debo desinfectarla. Eso sí o sí debe estar establecido. Dentro de lo posible, si tengo, digamos, una máquina, puedo ir utilizando o dejar a disposición la máquina, en este caso, que ya se encuentra limpia, e ir limpiando la máquina que se acabó de desocupar. En el evento de que las dos estén copadas, sí o sí debo hacer la espera. Se debe llevar a cabo el procedimiento de limpieza y desinfección y allí sí utilizar la máquina, pero en ningún momento la máquina puede ser utilizada si no pasa por un procedimiento de limpieza y desinfección. Esa es la recomendación. Cualquier tipo de máquina, cualquier tipo de elemento, sea una silla, indistintamente cual sea, debe pasar por un procedimiento de limpieza y desinfección. E incluso hasta un computador, si yo estoy sentado, estoy utilizando mi computador, estoy utilizando un mouse, estoy utilizando mi teclado, dentro de lo posible, antes de que es una práctica que se ve. Llega el ingeniero de sistemas y te dice, permíteme un instante el computador que voy a hacerte una programación. Y él se sienta prácticamente sin ni siquiera el computador que está utilizando ha pasado por ese proceso. Entonces eso también debo tener un mecanismo para garantizar de que se cumpla. Son medidas estrictas, pero créame que si yo no controlo esas situaciones, estoy propiciando el contagio. Si una persona, yo estoy utilizando el computador, yo soy asintomático, y llega el ingeniero del sistema y me dice, permite un momento que voy a validar, no sé, una dirección X.
él toma mi mouse, en este caso, toma mi mouse y ya prácticamente se está llevando el virus, está siendo un portador del virus, que como se toque su mucosa se va a contagiar. Muy bien, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo manejo a ese cliente complicado que casi no desea cumplir con los protocolos en su totalidad? Lo pregunto porque le pasó a una amiga. Eso suele suceder y no crean solamente, no solo son clientes, a veces son trabajadores, a veces son, o sea, prácticamente todas las partes interesadas de mi proceso, de mi actividad. Hay algunos que son, digamos que, reacios a cumplir con las medidas de bioseguridad recomendadas, hay algunos que no quieren utilizar el tapabocas, hay algunos que son escépticos de que yo no me voy a contagiar, eso no me va a tocar a mí, pero debo tratar de sensibilizar a ese cliente. Miren, si yo realizo una actividad, tengo 5 personas y a las 5 las pongo a participar, miren, vamos a desarrollar esta actividad, las manos se deben lavar de esta forma. Hay una actividad por allí bastante lúdica, que es el tema de utilizar unos guantes blancos, unos guantes de látex, echarme un poquito de témpera y pongo a las personas a lavarse las manos, que se cubran todos los guantes. Cuando yo hago partícipe a las personas, ya se sienten como un poco más responsables en cuanto a esa utilización que yo le estoy dando, ¿cierto? Entonces, esas personas que yo las veo así, digamos que reacias, tratar de colocarlas como ejemplo, de que participen, de que cuenten su historia, entonces todo eso sirve. Tratar de sensibilizarlo, esto más que todo es de autocuidado, porque tener ahí como una medida estricta, ya en el evento de que no se esté cumpliendo la condición, si la persona se retiró el tapabocas, si la persona, en este caso, no está cumpliendo con las medidas que yo tengo establecidas, si me toca decirle que debe abandonar el inmueble, lo debe hacer, porque si llega una autoridad y ve que hay una persona sin tapabocas, me va a cerrar mi negocio. Entonces, debo hacérselo saber a todas las personas que ingresen de que las medidas establecidas de bioseguridad sí o sí deben cumplirse. Y que esto también es parte de una campaña publicitaria que yo debo empezar a desarrollar en mi negocio. Yo te cuido porque te quiero, por ejemplo. Entonces, el mensaje es bastante claro, los medios nos podemos aprovechar de toda la información que se ha movilizado en los medios de comunicación y resulta muy interesante, como decía Juan Felipe, ponerlos a participar en todo lo que yo estoy ofreciendo para su propio cuidado. Es algo así como el bien a la fuerza. ¿A qué distancia se debe medir la temperatura? Bueno, en este caso no, puede ser, digamos que a un metro. Puede ser 1 metro, igual yo no estoy tardando. El contacto estrecho es más de 15 minutos a menos de 2 metros. Yo allí no me estoy tardando ni unos 15 minutos. Yo la temperatura, digamos que lo que me puedo tardar son 10 segundos. La persona que esté 1 metro, lo voy a señalar con el dispositivo y listo, más nada, ya que ingrese. Obviamente debo estar cerca para que pueda funcionar el artefacto, o sea, no lo puedo hacer tampoco a más de 2 metros. Es algo muy breve, tomo la temperatura y que la persona se retire. Muy bien. ¿Cómo se debe manejar el pago del cliente en la caja, los billetes, Bueno, recuerden la allí en este, tarjeta? es correcto. Dentro de lo posible, si puedo definir algún tipo de mecanismo de pago por internet. O sea, todo está abocado a que se utilicen todos los mecanismos o medios virtuales para el tema de pagos y demás. Pero de no ser así, dentro de lo posible, tratar de que si el corte costó 7.000 pesos, consultarle al cliente, tiene los 7.000 pesos completos, que me los entregues para evitar en este caso, él me entregó y yo devolverle. Sí me hago entender, esa bidirección. Entonces, si son 10.000 pesos, tiene 10.000 pesos completos. O sea, primero que todo tratar de evitar que haya ese intercambio allí de dinero, de lo que él me entrega y lo que yo le voy a dar como vuelto. Y que la persona que recepcione el dinero porte sus guantes, porte en este caso todo lo que tenga que ver con los elementos de bioseguridad, como el protector nasobucal. Recuerden que esa persona debe tener una mampara y que la va a proteger del contacto con el cliente. Y allí defino si le quiero entregar como adición unas gafas que le protejan sus ojos o una careta, en este caso facial, que le va a proteger también, digamos, de esas micropartículas o microgotas. ¿Cómo manejo los clientes que no brindan información veraz en la encuesta realizada? ¿Se ha presentado alguno de estos síntomas? Ok, recuerden en este caso, yo al cliente le estoy haciendo una consulta, igual debo hacerle saber de esta información. Me queda muy difícil como tal controlar que el cliente me entregue una información veraz, fidedigna, pero yo debo hacérselo saber que esto es una responsabilidad, digamos, una responsabilidad compartida, es
una responsabilidad de todos y que obviamente la información que él me va a entregar va a ser manejada con suma confidencialidad y de que la información que él entregue depende del proceso que se va a llevar a cabo. Entonces, más que todo es dejarle claro al cliente. Este tema es de sensibilización. Uno va a un centro comercial y a uno le hacen algún tipo de preguntas si tiene algún tipo de síntoma. Uno debe ser transparente. Si yo tengo síntomas, yo no debo salir de mi casa. Entonces, el cliente, bueno, esto prácticamente lo debemos saber todos. Es difícil. Allí tengo otro filtro. El día anterior, recuerden el tema de las preguntas, yo se las voy a hacer el día que le asigne la cita, un día antes y posterior a eso, cuando él vaya a ingresar, nuevamente le haré las preguntas y posterior a eso le voy a tomar la temperatura. Dentro de lo posible, tratar de garantizar esa condición de que yo realice mi procedimiento de consulta, de que tome la temperatura y de que esté monitoreando y de que utilice sus elementos de protección personal, de que no se retire el protector nasobucal y demás. Bueno, Juan Felipe, creo que esta es la última pregunta. Esta fue la última pregunta. Muchísimas gracias por tu intervención y por compartir toda esta experiencia. No olviden de contestar la encuesta final para que les llegue la certificación y la puedan colgar en las redes, la puedan colgar en el espacio visible donde puede proyectar una imagen sensible y de protección hacia nuestros clientes. Muy buenas tardes y que tengan una feliz noche.